Trastornos menstruales, específicamente amenorrea. Escogí esta charla que presentaron algunos de sus compañeros hace unos años porque me pareció que es una charla que se adapta a lo que yo espero que ustedes sepan de este tema. La charla que yo tengo a amenorrea está enfocada a otro tipo de padecimientos y tiene un enfoque que es un poco más para especialista. Entonces en este caso creo que esta es la que conviene, me gustó. Bueno, y me gustó por lo siguiente, ¿no? Porque lo que establece son los conceptos básicos del proceso de menstruación. La menstruación requiere de varios componentes para poder llevarse a cabo de manera adecuada y de manera completa. Lo primero, si nosotros empezamos desde el hipotálamo, es que hay una secreción normal de GnRH, ¿sí? Hormona liberadora de gonotropinas, que estimule de acuerdo a la manera en que va pulsando, porque ya sabemos que va cambiando la frecuencia de pulsación, el ritmo de pulsación, que estimula adecuadamente la FSH y la LH. Cuando ocurre esta estimulación adecuada de LH y de FSH, hay un ciclo ovárico normal, o sea, una producción estrogénica de primera fase, una producción progestagénica de segunda fase. Esta estimulación va a provocar proliferación endometrial, ¿sí? Y va a provocar, después de la ovulación, una desidualización del endometrio y posteriormente una caída o un despeñe cuando bajan los niveles de hormonas al final de cada ciclo. Se requiere también para una menstruación normal un tracto de salida intacto. Si nosotros tenemos un tabique o tenemos un endometrio que no sea funcional o que esté destruido, pues entonces no puede haber menstruación. Si todo esto está íntegro, entonces la mujer va a tener su menstruación. Este es lo que nos establece la división en compartimentos, que es muy útil para hacer el diagnóstico. El compartimento 1, el más bajo, es el útero, ¿sí? Entonces debe tener integridad en el útero, en el tracto genital para poder menstruar. El compartimento 2 se refiere específicamente al ovario. El compartimento 3 se refiere a la hipófisis y el compartimento 4 al hipotálamo y en general al sistema nervioso central. Por lo tanto, los padecimientos de amenorrea, con el fin de hacer más fácil los diagnósticos y los tratamientos, los vamos a dividir en padecimientos de compartimento 1, de compartimento 2, de compartimento 3 y de compartimento 4. ¿Qué es la amenorrea? La amenorrea es la ausencia de menstruación al llegar a los 14 años en ausencia de caracteres sexuales secundarios y a los 16 cuando ya hay presencia de caracteres sexuales secundarios o ya sin hacer esta distinción. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver que un ejemplo muy clínico. Si ustedes a su consulta les llega una niña de 14 años o un adolescente ya de 14 años y les dice que no ha menstruado, o su tutor o su mamá o su papá les dice, mire, no, es que mi hija no ha menstruado. Si ustedes ven que esta mujer no tiene caracteres sexuales secundarios, esta mujer ya es candidata a empezar a estudiarse. ¿Por qué? Pues porque esta niña aparentemente todo el sistema está todavía apagado. Ya sabemos que la menarca no es la primera manifestación del cambio hormonal en la pubertad. Primero nosotros detectamos la telarca, detectamos cambios en general en la mujer. Entonces esto pudiera ser un evento, la menarca, un poquito más tardío. Pero si a los 14 años la mujer no ha presentado absolutamente nada de eso, ni pubarca ni telarca, pues entonces hay que empezar a estudiarla. Algo no está correcto. Si la mujer ya tiene caracteres sexuales, pues entonces nos podemos esperar otros 2 años y el que se ajuste en esa estimulación endometrial, que se ajuste un poquito más el ciclo y que presente la menstruación. A los 16 años, si la mujer no ha presentado menstruación, ya no importa si tiene telarca o pubarca, hay que empezar a estudiarla. En una mujer, esto le llamamos amenorrea primaria, o sea, nunca ha tenido menstruación y no la ha presentado. La amenorrea secundaria es aquella que se presenta en una mujer que ya tuvo una menstruación, pero que de pronto deja de tenerla. Se considera en la mayoría de los cortes 3 periodos, o sea, 90 días sin menstruar. El que tú tengas un día 1, un día 2 después de tu última menstruación, llegues al día 30 que le esperabas y la pierdes. Luego llegas al día 60 y la pierdes. Y llegas al día 90 y la pierdes. Y ahí es cuando diagnosticas tienes una amenorrea secundaria. Si pierdes entre 30 y 90 días, entonces lo que tendrías es un retraso menstrual y hay que hacer la diferencia. No puedes hablar de una mujer que tiene 10 días de pérdida, o sea, se le retrasó su periodo y ya tiene una amenorrea. No, en este caso esta mujer tendría un retraso menstrual.
¿Cuáles son las causas? Bueno, puede haber causas fisiológicas. La primera causa de amenorrea secundaria fisiológica en una mujer en vida reproductiva es el embarazo. Pero las mujeres también pueden tener amenorrea durante la lactancia, ¿sí? Y también hay, obviamente, las de tipo patológico, ¿no? Todos los trastornos que ahorita vamos a estudiar en las slides siguientes. La amenorrea, como mencioné, puede ser primaria y secundaria, ya establecimos la diferencia, ¿sí? Bueno, aquí se repite un poquito. La frecuencia realmente es muy baja, de 0.1 a 2.5%, pero bueno, pues sí nos tocaría en pacientes que nos llegaran con este tipo de padecimientos, ¿no? Aquí está repetida un poquito la definición. Puede haber causas gonadales y causas extragonadales, pero lo que me interesa es esa clasificación de los diferentes compartimentos. Bueno, entre las causas gonadales, me es un poquito ilógico el tratar de que ustedes se aprendan de memoria, ¿sí? Todas las causas de amenorrea, porque causas de amenorrea hay decenas, si no es que más de 100. Hay más facilidad en que ustedes se aprendan un flujograma de diagnóstico por compartimentos y ya al llegar al compartimento enfocarse en las diferentes causas de amenorrea que pueda haber en ese compartimento. Entonces aquí nada más es una clasificación de causas gonadales, hermafroditismo verdadero, deficiencias enzimáticas, ovario o resistencia, ovario resistente, se refiere resistente a la estimulación de gonadotropinas, digenesia gonadal pura, síndrome de Turner, o sea, algunas alteraciones cromosómicas, trisomías, monosomías, falla ovárica prematura, etc. Y causas extragonadales, alteraciones anatómicas, ¿sí? En el sistema genital, alteraciones hormonales, elevados niveles de prolactina, distiroidismos, hiperplasias suprarrenales, problemas en producción de GnRH a nivel hipotalámico, pero esto lo vamos a ver de manera mucho más clara cuando hablemos de compartimentos. Y la amenorrea secundaria es la ausencia de menstruación, como mencioné, durante 3 meses o más en una mujer que antes tuvo una menstruación normal, ocurre del 0.7 al 3%, y hay algunos factores predisponentes. Muchas veces el diagnóstico es muy sencillo, o sea, si una paciente llega y dice, bueno, es que tengo amenorrea, bueno, no he menstruado y acabo de tener un bebé y estoy lactando, bueno, pues ya no habrá que hacer más flujograma, habrá que esperar a que termine ese proceso de lactancia. Y voy a ir hablando de algunos diagnósticos que son más sencillos cuando llega la paciente, que a veces hacen que no necesariamente tengamos que realizar todo el flujograma. Hay otra clasificación de Mashak que habla de acuerdo a la amenorrea si tiene o no desarrollo mamario o presencia de útero, ¿sí? Hay clasificaciones número 1 o tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 como ustedes están observando, pero a mí esa no me es realmente muy útil en el diario. Sí lo es esta de compartimentos. Entonces, aquí ya estamos agrupando por compartimentos el compartimento 1 y problemas característicos que ocasionan amenorrea en compartimento o de origen de compartimento 1. Perdonen si se oye el avión, pero estoy aquí en una terraza y bueno, pues eso hace que se haga el ruido, pero es un lugar cómodo para platicar de temas que son divertidos. Entonces, síndrome de Asherman, que es una destrucción del endometrio, normalmente secundaria a un proceso terapéutico como un legrado, en donde se hace un raspado y se pierde esa capa funcional del endometrio y por lo tanto este ya no puede ser reactivo a los estímulos de las hormonas, no crece y no se puede despeñar cada mes, y esta es una causa de amenorrea. Este es un diagnóstico que les decía que es a veces sencillo. Si a una paciente le hicieron un legrado por un aborto y después de unos meses dice, doctores, que yo cada vez menstruo menos y luego dejé de menstruar, pues hizo un síndrome de Asherman, tiene una destrucción del endometrio, este endometrio está pegado, hay sinequias uterinas, hay bandas de fibrosis en el útero, en la zona endometrial, en la cavidad, y entonces esto hace que la mujer no menstrue. Entonces a veces no es necesario hacer todo el flujograma de diagnóstico si tenemos ese antecedente. Anomalías de conducto de Müller, o sea, anomalías de desarrollo, la presencia también más abajo, ya no de derivados de Müller, pero tabiques vaginales medios bajos, agenesias vaginales congénitas, ausencias de vagina, ¿sí? Síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser o un síndrome de feminización testicular. Entonces todos estos son problemas de compartimento 1. Aquí vamos a empezar a explicarlos, ¿sí? Lo que había yo mencionado, traumatismo en endometrio, también puede ser por infecciones en alguna ocasión. Fíjense cómo aquí en esta histeroscopía se observan esas bandas fibrosas que yo les mencionaba, y en este dibujo igual, me imagino que es un dibujo, bueno, iba a decir de Netter, pero muchos son de Netter. Un bloqueo transversal del sistema de genital, en este caso, la presencia de himen imperforado, que no sería un defecto de Müller, sería un defecto más bajo de seno.
un himen imperforado, tabiques vaginales transversos, hipoplasia de útero, etcétera. Eso, bueno, pues el órgano efector, el compartimento 1 es el que no está funcionando, ¿no? Síndrome de feminización testicular, aquí están las características que tiene genotípicamente y fenotípicamente, ¿sí? Agenesia de conductos de Müller, Rokitansky, Kusterhauser. Este es un defecto no frecuente, tiene una agenesia vaginal completa, etcétera. Aquí nos vamos a compartimento 2, síndrome de Turner, mosaicismos, disgenesia gonadal o antecedente de radiación y quimioterapia. Acuérdense que el compartimento número 2 es los ovarios. Entonces aquí tenemos pacientes que tienen una función ovárica reducida o ausente. Déjenme apagar el celular. Ya. Entonces tienen una función reducida o ausente. Y aquí es la primera diferenciación que me interesa que ustedes conozcan. Cuando hablamos de hipogonadismo hablamos de una baja función ovárica, en el caso de la gonada ovárica. Pero hay hipogonadismo hipergonadotrópico, o sea, una función ovárica baja con niveles altos de FSH. Hay hipogonadismo hipogonadotrópico, o sea, función ovárica baja con niveles de FSH y LH bajos. Y también hay un hipogonadismo normogonadotrópico, en los cuales hay una función ovárica baja, pero con los niveles de FSH y LH normales. Esta diferenciación de hipo, hiper y normo es importante a la hora del diagnóstico, entonces ahí recuérdenla. Bueno, la primera causa de hipogonadismo hipergonadotrópico fisiológica es la llegada a la menopausia. Entonces, al llegar a la menopausia, el ovario deja de funcionar, sube la FSH y la LH, y esto se le llama menopausia. En el caso de que ocurra tempranamente, se le llama menopausia prematura o falla ovárica prematura o insuficiencia ovárica primaria cuando ocurre antes de los 40 años. Estas son las frecuencias. Entonces, si tú a una mujer antes de 40 años empieza a tener tiene amenorrea, le haces un perfil hormonal y salen los estrógenos, sale el estradiol muy bajo, ¿sí? 5 picogramos, 8 picogramos, y detectas FSH y LH elevada, pues puedes hablar de un hipogonadismo temprano, prematuro, hipergonadotrópico. Defectos cromosómicos también ocasionan que haya una degeneración rápida del ovario, atresia y sustitución por tejido fibroso, como en el caso, por ejemplo, del síndrome de Turner, ¿sí? Entonces aquí hay una degeneración rápida de los ovarios. La mujer sí alcanza a desarrollar caracteres sexuales secundarios en la adolescencia, pero rápidamente pierde esa función. Algunas alteraciones en cromosoma X de lecciones, infantilismo sexual, etcétera, ¿no? Bueno. La disfunción ovárica. Bueno, la disfunción ovárica es la presencia de Ok, aquí lo que se refiere a síndrome de ovarios poliquísticos, ¿sí? El síndrome de ovarios poliquísticos, o sea, el síndrome de Stein-Leventhal, es un síndrome en el cual se produce una falta de ovulación. Entonces hay una estimulación estrogénica cada ciclo, pero no hay un crecimiento suficiente de la carrera ovulatoria para que se produzca la ovulación. Y entonces, si se hace un ultrasonido, lo que se encuentra es múltiples quistes periféricos, arrosariados, bilaterales, que nos hablan de las carreras foliculares que hubo en los ciclos previos, pero que nunca llegaron a ovular esos pacientes. Estos pacientes cursan con una dualidad, tienen un hiperestrogenismo fijado, o sea, fijo, no pasan a fase progestagénica, y tienen también un hiperandrogenismo. Si hay una conversión a andrógenos muy muy importante, y también esto se asocia a alteraciones metabólicas con resistencia a la insulina, etc. Todo esto tiene como consecuencia un perfil característico que no se presenta en todos los síndromes de ovario poliquístico, pero que cuando lo ven lo van a reconocer, que es una paciente obesa con acantosis nigricans, con acné, ¿sí? Que tiene amenorrea. Entonces, todo esto pueden ustedes diagnosticarlo de una manera clínica muchas veces, pero si no, con datos de laboratorio, con una inversión de la relación de LH-FSH a expensas de la LH, que se eleva. También la paciente tiene niveles elevados de andrógenos, de testosterona, tiene un ultrasonido con esas características que le mencioné, y con esto hay algunas alteraciones metabólicas en la curva, y esto lo pueden integrar como un síndrome de ovarios poliquísticos. Es una causa frecuente de amenorrea. También hay otras situaciones que pueden afectar al ovario, pacientes que reciben radioterapia, pacientes que reciben quimioterapia,
enfermedades inmunológicas, entonces todo eso destruye la función del ovario, lo disminuye, y entonces la paciente cae en una amenorrea de compartimento 2. Ahora nos vamos hacia arriba, hacia el compartimento 3. El compartimento 3 específicamente la hipófisis es importante porque ahí es donde se producen la LH y la FSH. Entonces cuando hay, por ejemplo, una tumoración hipofisiaria con un adenoma, o un síndrome de silla turca vacía, o un síndrome de Sheehan, pues entonces se deja de producir LH y FSH, y la paciente, la expresión de la paciente hormonal sería tener un hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿sí? En relación a lo que mencioné. O sea, esta paciente, por ejemplo, no produce estradiol y no produce progesterona porque no hay los elementos que le están estimulando al ovario a producirlos. Entonces, tú le tomas un perfil hormonal y salen bajos todos los niveles. Vámonos a esta. Una falla hipofisiaria. No hay una adecuada respuesta de secreción de LH y FSH tras estimulación de GnRH. Si tú quisieras hacer una prueba de ver si tu hipófisis está fallando, lo que tendrías que hacer es darle GnRH a la paciente. Obviamente esto no se hace todos los días, pero se puede hacer y ver que la GnRH toca la puerta de la hipófisis y nadie le está abriendo, ¿no? Entonces esto da lugar a anovulación y amenorrea, ¿sí? Este síndrome de Sheehan es también muy conocido porque se presenta muchas veces cuando tenemos un proceso, por ejemplo, una placenta previa o un desprendimiento prematuro, placenta normoinserta, o una placenta creta que nos ocasiona un sangrado de 3 litros, 4 litros, y esta paciente sobrevive, se produce una isquemia posparto de la hipófisis. Entonces los ginecólogos no es tan infrecuente que la veamos. Y la mujer empieza progresivamente a tener amenorrea en los meses siguientes, a pesar de que no está lactando, y empieza a tener algunos otros datos clínicos porque puede ser una necrosis hipofisiaria total. Entonces se pierde pues la producción de los factores estimulantes de la hipófisis hacia tiroides, hacia suprarrenales, hacia ovarios, y eso se llama panhipopituitarismo. La presencia de tumores hipofisiarios que compriman la hipófisis, y todo esto hace que se disminuya la producción de LH o se altere la producción de LH y de FSH. El síndrome de silla turca vacía, que puede ser primario por defecto anatómico o secundario a una cirugía, radioterapia o a un traumatismo. Bueno, ya habíamos hablado del síndrome de Sheehan. Y por último, el compartimento 4, que es amenorrea hipotalámica, se caracteriza por pérdida de peso, anorexia, bulimia, etc. Entonces, estas amenorreas hipotalámicas son las frecuentes, por ejemplo, en atletas de alto rendimiento o en mujeres que tienen índices de masa corporal muy muy bajos y porcentajes de grasa corporal bajísimos. Entonces se están preparando, hacen algún maratón o tienen alguna actividad deportiva muy muy fuerte, pues entonces caen en amenorrea hipotalámica. O pacientes que tienen una enfermedad como anorexia o bulimia, o simplemente por estrés. En algún tiempo, cuando nosotros teníamos materias muy duras en la carrera, siempre hay materias que son más pesadas que otras, no gineco, pero por ejemplo en farma en ese tiempo, pues las mujeres caían en amenorrea 3 meses, 4 meses durante todo el semestre por el estrés de la materia, o en anatomía o en neuroanatomía, ¿no? Entonces lo comentábamos y pues esa era una amenorrea hipotalámica de compartimento 4. Y también se puede presentar cuando hay una falla hipotalámica, algún trastorno hipotalámico por alteración en la liberación de pulsos de GnRH, puede ocasionar defectos de compartimento 4, hereditarios, transportes defectuosos, disfunción hipotalámica adquirida. Este síndrome de Kallmann es interesante, ¿no? Está ligado al cromosoma X, la FSH y la LH no se liberan de la hipófisis porque hay una ausencia congénita de GnRH. En el caso de transporte defectuoso, tumores, y fíjense cómo aquí hay muchísimos tumores que comprimen el hipotálamo y eso hace que haya una interrupción en la producción de GnRH. Y bueno, trastornos de alimentación, ejercicio extenuante y tensión emocional, que ya los mencionamos. Bueno, aquí es un resumen de lo que yo les estaba diciendo, ¿sí? Pérdida de grasa importante, trastornos de alimentación, anorexia, bulimia y estrés. Muerte familiar, divorcio, llevar anatomía, neuroanatomía. Y esto es lo más importante, porque pues si yo les platico todas las otras slides, ustedes dicen, bueno, pues sí está bien bonito, pero pues a los 10 minutos ya se me olvidó. ¿Qué voy a hacer cuando llegue una paciente que tiene amenorrea?
Me voy a aprender todas las enfermedades que pueden ocasionar amenorrea, qué pruebas le voy a pedir. Bueno, pues entonces si tú recuerdas esa división de amenorrea por compartimentos, puedes ir teniendo un orden para diagnosticar desde abajo hacia arriba dónde es el punto en donde estás ocasionando o se está ocasionando el problema de tu amenorrea, y ya nada más pedir estudios específicos para hacer diagnóstico de esa zona o de ese compartimento. Entonces, bueno, como siempre, una historia clínica completa. A veces vale la pena preguntar cosas antes que nada. O sea, antes de que yo empiece a hacer el flujograma, si al llegar la paciente yo le pregunto, oye, ¿has estado con alto estrés? Si hay algún problema psicológico, haces mucho ejercicio, vas a participar en una maratón, interrogar un poquito acerca de anorexia y bulimia, si la paciente acaba de tener un legrado. Entonces todas esas nos llevan, esas preguntas, directamente a diagnósticos que pueden ser frecuentes para amenorrea. Si nada de eso es evidente al interrogatorio, pues entonces ya empezamos a hacer nuestro estudio de amenorrea. ¿Cómo? Por compartimentos. Entonces aquí fíjense cómo se invirtió el triangulito. Esto es nada más para hacer el diagnóstico. Compartimento 1, útero o tracto genital inferior. Compartimento 2, problemas del ovario. 3, de hipófisis. 4, de hipotálamo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer dos pruebas. Número 1, pedir una prolactina, ¿sí? Porque muchos pacientes tienen hiperprolactinemia y esta es causa frecuente de amenorrea. Entonces, por frecuencia, ¿sí?, hay que pedir una prolactina. A ver, vámonos para abajo. También hay que pedir una TSH, porque los distiroidismos también son causa frecuente de amenorrea. Si nosotros pedimos inicialmente un perfil hormonal, una TSH y una prolactina, pues ya estamos cubriendo este aspecto. Pero realmente el perfil hormonal en este momento todavía no sería necesario. Lo primero que tenemos que hacer es, si nos sale la prolactina elevada, pues tendremos que hacer ya no unas proyecciones de silla turca, esto es como muy viejito. Lo que haríamos sería una resonancia magnética para buscar adenomas hipoficiarios que nos estén ocasionando, que sean funcionantes, que nos ocasionen la galactorrea y que también estén ocasionando alteraciones que condicionen amenorrea. Si la TSH sale alterada, pues entonces habría que empezar a darle tratamiento para su distiroidismo, y eso normalmente nos llevaría a regularizar o a que se presentara la menstruación. Y ya ahí nos quedamos. Pero si no, vamos a hacer lo que se llama el reto de la progesterona. ¿Qué es el reto de la progesterona? Bueno, el reto de la progesterona es la primera parte de la evaluación del compartimento 1 y el compartimento 2 para amenorrea. Otra cosa que es importante es que en las mujeres que tienen vida reproductiva hagamos una exclusión de embarazo, ¿sí? Entonces, si la paciente tiene el antecedente de la posibilidad de embarazo, pues hay que hacer una gonadotropina, porque a lo mejor está embarazada y no le vamos a hacer todos los estudios estando la causa de manera fisiológica muy evidente. Entonces, habíamos mencionado TSH, prueba de embarazo, etcétera. El reto de la progesterona es el evaluar si la paciente tiene un tracto de salida íntegro, ¿sí?, y aparte evaluar parcialmente la función del ovario. O sea, lo que vamos a hacer es agregarle a la paciente progesterona intramuscular o darle 10 miligramos de acetato de progesterona por 5 a 10 días. Vamos a ver dos tipos de respuesta, que es evidente. Si después de 2 a 7 días la paciente menstrua, ¿qué significa? Pues significa dos cosas. Número 1, que tiene por dónde menstruar. Por lo tanto, este no es un problema de compartimento 1. Y también significa que el endometrio tiene por lo menos algo de estimulación estrogénica. Y me explico. Si tú a una paciente le das progesterona y esa paciente no tiene nada de estrógenos que hayan estimulado la fase proliferativa, esa paciente no puede menstruar. Entonces, si tú le das el reto de la progesterona y la paciente menstrua, quiere decir que su compartimento 1 está íntegro y que al menos hay algo de producción estrogénica, y eso nos podría hablar parcialmente de una función ovárica o de un funcionamiento de compartimento 2 más o menos decente, suficiente. O sea que está el endometrio preparado por estímulo endógeno de estrógenos y hay una función mínima de ovario, de hipófisis y de sistema nervioso central. Si la paciente no menstrua, entonces nos vamos a paso 2. Bueno, ok. Si la paciente menstruó, entonces ya el tratamiento sería darle progestágenos de segunda fase. Esa paciente está anovulando. Entonces lo único que hay que hacer es darle progesterona cada mes y la paciente va a empezar a menstruar todos los meses y se la podemos completar los ciclos de esa manera y ya luego buscaremos la causa que está originando eso. Pero por lo menos ya se lo estamos corrigiendo. Pero cuando la paciente no menstrua, o sea, falla el reto de la progesterona, puede significar dos cosas. Número 1, que no tiene un tracto genital intacto, o sea, que no hay por dónde salga la menstruación, o que no había proliferación estrogénica
para que estuviera lista, para que al llegar la progesterona la paciente menstruara. El paso 2 está diseñado para poder resolver esto. Le vamos a administrar a esta paciente ahora todo el ciclo completo ovárico. O sea, lo vamos a sustituir todo. Le vamos a dar estrógenos y luego le vamos a completar con acetato de medroxiprogesterona y vamos a buscar por 2 ciclos que esta paciente tenga sangrado. ¿Sí? ¿Qué pasa si la paciente no tiene sangrado? Si la paciente no tiene sangrado, entonces quiere decir que esta paciente tiene un defecto de compartimento 1, o sea, endometrio, tracto genital. ¿Por qué? Pues porque yo ya le sustituí todo lo que necesitaba para menstruar. O sea, esa mujer ya le di estrógenos, ya le di progesterona y no menstruó. Entonces esa paciente no tiene por dónde menstruar, ¿sí? O tiene un problema en el endometrio, está destruido, y aquí es donde entraría, por ejemplo, una paciente después de un legrado. Si no le preguntamos, si le hacemos todo esto y nos damos cuenta que no menstrua, y luego le decimos, oiga, ¿no la legraron? Ah, sí, doctor. Ah, bueno, pues ese es el problema, el endometrio. Y si no, quiere decir que tiene un problema de tracto genital. Me voy a regresar, me voy adelante y luego me regreso. Destrucción de endometrio, curetaje, endometritis infecciosa o una amenorrea primaria por discontinuidad o erupción de los conductos mullerianos. O sea, aquí tendremos que pedir un ultrasonido, una resonancia y los estudios que nos funcionaran para poder detectar problemas de desarrollo de compartimento 1. Entonces, eso es si falla la utilización completa de estrógenos más progesterona al estimular a la paciente. Y si tiene un sangrado por deprivación positivo, lo que quiere decir es que tiene una adecuada función y receptividad de compartimento 1 a estimulación estrogénica. O sea, puede que la paciente no esté ovulando, puede que la paciente no esté produciendo progesterona, puede que la paciente, en este caso estamos demostrando que no está produciendo estrógenos, pero su compartimento 1 está íntegro, ¿sí? El paso 3, una vez que ya demostramos que hay una deficiencia en la producción de estrógenos, es ver si esta deficiencia de producción de estrógenos es porque el ovario no funciona, o sea, si el defecto de compartimento es defecto de compartimento 2, o porque no lo están estimulando desde arriba, ¿sí? O sea, hay una actividad folicular anormal, falla compartimento 2, o una estimulación anormal o insuficiente por gonadotropinas, falla compartimento 3 o 4. O sea, si el problema es en el ovario que de plano está ya no funcionante, o desde arriba no le están dando las señales adecuadas para que funcione. Aquí es donde nosotros tendríamos que pedir niveles de gonadotropina, fíjense, no al principio. ¿Sí? Entonces pides tu perfil hormonal y pues lo ves y dices, bueno, pues las veo normales porque en el rango de laboratorio dice que están normales, pero realmente no sabes interpretarlas. Aquí es donde nos sirven las gonadotropinas. Si vemos que bueno, aquí están los cortes para hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, esto habría que hacerlo al menos 2 semanas después, posterior al paso 2, o sea, al paso de estimulación con estrógeno y progesterona, porque si no nos va a salir un poquito reflejado ese paso y se van a alterar los niveles de LH y de FSH por mecanismo de retroalimentación. Bueno, y aquí regresamos a lo que yo les mencionaba, estado hipergonadotrópico. O sea, hay 3 opciones cuando pedimos el perfil hormonal en cuanto a FSH y LH, que nos salga elevada, que nos salga normal o que nos salga baja. Si nos sale elevada, lo que quiere decir es que lo que está fallando es el compartimento 2, o sea, el ovario. ¿Por qué? Pues porque la hipófisis está mandándole señales al ovario y no le responde. Entonces, como no le responde, ¿y cómo sabe la hipófisis que no le responde? Pues porque no eleva estrógenos el cuerpo. Entonces, como no detecta los estrógenos la hipófisis, entonces le manda, y el hipotálamo, entonces le manda más FSH y más LH, y entonces se empiezan a subir los niveles. Esto se presenta ¿cuándo? De manera fisiológica en la menopausia. La menopausia es un hipogonadismo hipergonadotrópico fisiológico. Bueno, una paciente que le hacemos una oforectomía bilateral o que tiene una falla ovárica por otra causa. Entonces, estas mujeres tienen ausencia de función ovárica con niveles hipergonadotrópicos. El estado hipogonadotrópico es una paciente, por ejemplo, prepuberal o una paciente que sí tiene un problema de disfunción hipotalámica hipoficiaria. Aquí el ovario está bien, ¿sí? No produce porque nadie lo estimula, porque no hay gonadotropinas. Y los estados normogonadotrópicos normalmente se comportan como los hipogonadotrópicos. Entonces, aquí está, falla ovárica, estado hipergonadotrópico, si es prematura, ¿sí? Antes de los 40, antes de los 30. El normogonadotrópico, cuando hay gonadotropinas no funcionantes o que estén defectuosas o problemas de hipófisis o sistema nervioso central, y mencioné que se diagnosticaba como el hipogonadotrópico. O sea, a lo mejor ahí la gonadotropina, la codificación de la gonadotropina de la LH y la FSH, de esa hormona, está alterada. Entonces no funciona, no estimula los receptores en el compartimento 2. Y el hipogonadotrópico quiere decir que hay un problema de compartimento 3 o 4, o sea, en hipófisis o en hipotálamo. Y ese ya es bien fácil, ya nada más haces una tomografía computarizada, una resonancia magnética de silla turca y ves si hay algún problema, síndrome de silla turca vacía, o ves que hay un problema de una tumoración hipotalámica, como ya mencionamos al principio, ¿sí?
Entonces, aquí está todo el flujograma, ¿sí? Amenorrea, TSH, prolactina y reto de la progesterona. Si hay sangrado de retorno, bueno, pues entonces, si hay en la elevación de TSH, hay un hipotiroidismo. Checa si hay sangrado o no retorno, ya te vas a si hay anovulación o no, luego tienes que evaluar o darle un ciclo completo de estrógeno más progesterona. Si no, ya te vas a que si las gonadotropinas están normales, elevadas o bajas, y luego haces resonancia y tomografía. El porcentaje de desórdenes por compartimiento es este. ¿Sí? Compartimiento de Asherman 7%, de síndrome de Asherman 7% en compartimento 1, compartimento 2.5% y 10% si son cromosómicos, fíjense cómo es poquito. Compartimento 3, 7.5% y compartimento 4, anovulación 28%, pero aquí viene síndrome de ovario poliquístico también incluido, pérdida de peso, anorexia, supresión hipotalámica, hipotiroidismo. Entonces, ya me acordé que esto es una presentación que yo les mandé las slides a los chicos, la hicieron, pero no es que la haya inventado yo, se los comento para que lo busquen. Esto viene en el libro de Sperov, esta división de compartimentos de ginecoendocrino, entonces si les interesa, ahí viene perfectamente explicado. Bueno, pues entonces este es un tema que vale la pena que resolvamos dudas llegando y ahí me preguntan cuando estemos de vuelta.